Bienvenidos un jueves más a nuestras Cortes, en un mes de enero que normalmente suele ser tranquilo dentro de estos muros, pero que este año se ha habilitado para seguir trabajando en la actividad legislativa. El tiempo apremia antes de elecciones, especialmente para las leyes que están más avanzadas, como el Estatuto del Consumidor, la Ley de Transparencia o la de Patrimonio Natural. Enseguida les contamos en qué punto se encuentran, pero antes les avanzamos más temas en sumario. Las poblaciones inferiores al municipio, como juntas vecinales o pedanías, debían rendir cuentas antes de tomar las 12 uvas para no desaparecer. Hacemos balance y vemos cómo de cumplidoras han sido las entidades locales menores de Castilla y León. 2014 ha sido un año con menos quejas de los ciudadanos al procurador del común y menos consultas para el consejo que preside Mario Amilibia. Les contamos en qué provincia se concentra la mayor actividad y sobre qué versan las reclamaciones trasladadas a dichas instituciones. Recorremos el pasar de los años de nuestra comunidad a través de los objetos de nuestros antepasados en la exposición de la Fundación Villalar, Castilla y León, Tierra de Comunidades. Actualmente se encuentra en Zamora hasta febrero. Visitamos también las huellas históricas del pueblo leonés Valencia de Don Juan. Nos acompaña el procurador popular Juan Martínez Majo. Esta semana se ha celebrado ponencia para debatir las enmiendas al Estatuto del Consumidor. Ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad, por lo que se prevé que esta ley salga del Parlamento con cierto consenso. Izquierda Unida ha sido el partido que ha propuesto más cambios, cerca de medio centenar, frente a los 20 del PSOE. El Partido Popular no ha presentado ninguna enmienda, pero está dispuesto a aceptar varias de la oposición. El Estatuto del Consumidor de Castilla y León en vigor se aprobó en 1998. No estaba extendido el comercio electrónico, el comercio a distancia, incluso el comercio para la adquisición de bienes e inmuebles. Han pasado 17 años, ha habido multitud de normas comunitarias que son de obligado cumplimiento. Este proyecto se adapta tanto a los nuevos tiempos como a la legislación superior. Mejora la protección de los consumidores en ciertos aspectos como la compra de viviendas o productos financieros y además se establece la obligación de que no se pueda cortar un suministro básico, una de telefonía, de agua, luz o electricidad, sin previo aviso. La oposición ha presentado enmiendas con la intención de que salga del Parlamento con algunas mejoras. Nos parece oportuno introducir enmiendas para clarificar conceptos. Por ejemplo, se me viene a la mente que se habla de consumidor vulnerable pero no se especifica. A nosotros nos parece oportuno decir que se refiere a los menores de edad, a los mayores de 65 años, a los que tienen algún tipo de discapacidad, a los turistas. Dotar de recursos, de medios y de capacidad técnico-jurídica al mundo asociativo alrededor del consumo. Nos vamos a oponer radicalmente a la existencia de oficinas privadas. Izquierda Unida propone además endurecer las sanciones y pasar de la máxima de los 600.000 euros que marca la ley a 1 millón en los casos muy graves. Uno compra un aparato eléctrico, del aparato eléctrico le va a conectar a la corriente y tiene un problema de electrocución, a nosotros se nos parece sumamente grave. El Partido Popular está dispuesto a aceptar muchas de las enmiendas siempre que no vayan contra la recomendación del consultivo, que dice que no se regule lo que ya esté tipificado en la ley estatal. Nos ha comunicado que el espíritu es aceptar todas las enmiendas que sean posibles, sabiendo, insisto, que el margen de maniobra no es demasiado amplio porque hay una referencia obligada a la legislación básica del Estado. Esos matices que se sustancian a través de las enmiendas presentadas no son en ningún caso obstáculos para impedir llegar a un acuerdo que yo creo que puede ser posible. Tras pasar por ponencia, este proyecto se discutirá en comisión antes de que llegue al Pleno, previsiblemente en la primera sesión del año. Y a las 2 de la tarde de este jueves ha terminado el plazo para presentar enmiendas a otro proyecto de ley, el del patrimonio natural. Les contamos qué cambios piden los grupos a esta normativa. La Junta subraya que más de 90 asociaciones, instituciones y ayuntamientos han participado en la elaboración de este proyecto. Por primera vez una ley obliga al cuidado de los paisajes como elementos del patrimonio natural. Se exigirán análisis de los posibles riesgos y medidas protectoras. Habrá un catálogo de paisajes con la opción de que a algunos se les declare protegidos. Gozará de una protección especial, determinada, de menor a mayor, en función del grado de protección que requiera ese espacio. El principal objetivo de esta ley es contar con la protección del medio natural en todas las áreas de la Administración, desde los planes de urbanismo hasta la creación de nuevas instalaciones. Así lo defiende el consejero, eso sí, sin perder de vista el necesario componente económico. De poco nos vale a todos
y quizás a nosotros, pero sobre todo a los que viven en esos espacios naturales, que sean meras postales. Además de la obligación de reparar los daños causados, quienes incumplan la ley tendrán que hacer frente a sanciones que van desde los 500 euros hasta los 2 millones en el caso de infracciones muy graves. Por ejemplo, envenenar una especie protegida. La ley protege especialmente la flora y la fauna, crea distintos inventarios de especies y hábitats, según la protección que precisen, y pone en marcha la red de centros de recuperación de animales silvestres. Entre las áreas naturales protegidas, la ley incluye la protección especial de elementos de nuestro patrimonio, como las vías pecuarias, los humedales o los montes catalogados de utilidad pública. A la oposición este texto no le gusta. Los socialistas han presentado enmienda a la totalidad y en conjunto PSOE, Izquierda Unida y UPL cerca de 270 enmiendas parciales. La mayoría, el 70%, pertenece al Grupo Socialista. Considera que el proyecto de ley supone un retroceso en la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural de la comunidad. Cree también que antepone la planificación urbanística a la medioambiental. Por lo general, los socialistas ven poco presente y mucho futuro en el texto, con compromisos que dicen no tienen plazo concreto y son inciertos. Izquierda Unida, por su parte, aboga en sus 50 enmiendas porque actividades con cariz económico y comercial como la pesca, la caza o la edificación no perjudiquen a la protección ambiental. Destaca además la defensa del patrimonio geológico y paisajístico, que considera no lo ha recogido la Junta en su texto. 30 cambios ha propuesto también UPL a una ley que califica de expropiatoria, inútil y antileonesa. Presentadas y publicadas en el Boletín de las Cortes están ya las enmiendas a la Ley de Transparencia, la de más calado que queda para esta legislatura, pero su debate tendrá que esperar. Antes, el Pleno deberá analizar las 2 enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición. Para el Grupo Popular, este proyecto de ley culmina una legislatura en la que la Administración autonómica se ha abierto como nunca antes a través de esta ventana. El portal de Gobierno abierto ha hecho públicos datos de toda naturaleza: gasto, presupuesto, deuda de la comunidad, contratos, y ha dado también la palabra a los ciudadanos en asuntos públicos como la elaboración de leyes. A mejorar la calidad de nuestra democracia, y yo creo que es un buen paso hacia adelante. Llevamos toda la legislatura haciendo reformas en la Administración, mejorando la participación a través de una modificación de la iniciativa legislativa popular, y ahora concluimos con este gran objetivo que supone dar un paso adelante, incluso por encima de lo que establece la ley nacional. En ese ir más allá, la ley de Castilla y León obligará a los altos cargos a presentar cada año copia de sus declaraciones de la renta y de patrimonio. Pero aún así, el PP no ha logrado arrancar el apoyo del PSOE como se había propuesto. Los socialistas mantienen una condición irrenunciable para empezar a hablar. De acuerdo, podemos valorar esas nuevas medidas de transparencia, pero siempre y cuando previamente se impulsen esas comisiones de investigación y el Partido Popular vote a favor de esas comisiones de investigación. El PSOE enmendará todo el texto, al igual que el Grupo Mixto, y presentará uno alternativo. Pero a la vista de la distancia que les separa del PP, no será hasta el debate de enmiendas parciales cuando pueda lograrse algún acuerdo puntual. Nosotros, desde luego, lo que decimos es participación en serio, participación que se reconozca y además se garantice en la ley. Dejando con claridad cuáles son los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de tener derecho a una información generada por las administraciones. Habrá materia para entenderse porque PSOE y Grupo Mixto han presentado casi 120 enmiendas a este proyecto de ley. También partiendo de un elemento positivo, que es que somos la comunidad con más transparencia de España, según establecen los estudios internacionales. Aunque sin olvidar que el debate sobre transparencia ha sido hasta ahora cristalinamente tenso en el hemiciclo. A que tengamos el crédito que tenemos hoy en la calle. Además de las comisiones, el PSOE ha pedido que se reúna la Diputación Permanente para reclamar la comparecencia del presidente Herrera. Quieren que explique los proyectos presentados al Plan Juncker y las discrepancias con el ministro Montoro, pero la mesa aún no lo ha debatido. Dice el PSOE que declarar hábil el mes de enero solo es un paripé. Yo recordaba las palabras del presidente Herrera no hace mucho, diciendo: la legislatura no ha concluido, la legislatura tiene todavía mucho que dar de sí. Bueno, pues que se demuestre que tiene que dar de sí la legislatura, porque lo que no es de recibo es que tengamos un mes de enero prácticamente en barbecho para la actividad parlamentaria. No se ha reunido ni la mesa para calificar asuntos.
Un ejercicio de transparencia es la rendición de cuentas. Las poblaciones inferiores al municipio, como las pedanías o las juntas vecinales, debían hacerlo antes del 31 de diciembre para no desaparecer. En total han rendido cuentas el 94% de las cerca de 2.200 entidades locales menores de Castilla y León. Las entidades locales menores han llevado a cabo una carrera de fondo hasta el 31 de diciembre para rendir sus cuentas. Su meta ha sido no desaparecer, lo que ha contribuido a este aumento exponencial de 81 puntos porcentuales desde 2011. Supone, en primer lugar, un elemento más de la transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en qué se gastan todos los recursos públicos de las distintas administraciones. A este ejercicio de transparencia se han unido 2.100 entidades locales menores. Tan solo 124 no lo han hecho antes del 31 de diciembre con su consiguiente disolución. La mayoría de ellas tienen menos de 50 habitantes. De las no cumplidoras ha habido alguna rezagada, en concreto 17, que sí han rendido cuentas, pero durante los primeros días de enero. En ese sentido, yo creo que no le corresponde al Consejo de Cuentas valorarlo, sino que corresponde al órgano de la comunidad autónoma, tal como establece la ley, en su caso a la valoración de aquellas cuentas que hayan sido rendidas con posterioridad al 31 de diciembre. La rendición de cuentas de las entidades locales menores de Castilla y León se sitúa en la actualidad 6 puntos por encima de la media española. Es el resultado de la suma de esfuerzos de instituciones como el Consejo de Cuentas, que ha trabajado a contrarreloj para concienciar de esta obligación. Hemos efectuado una intensificación, por ejemplo, en correos electrónicos. Hemos enviado el orden de 5.000 correos electrónicos a las entidades locales menores para concienciación. Hemos también modificado nuestra página web para que hubiese un portal de acceso, una entrada única para las entidades locales menores y que les sirviese de asesoramiento en materia de rendición de cuentas. Y una vez alcanzada esta meta, pide no relajarse. No nos dé ahora caer en la complacencia y pensar que ya se ha superado un obstáculo y que se han superado otros obstáculos. Es decir, no, la obligación de rendición de cuentas es de todos los años. En los próximos meses el Consejo comprobará la última rendición de cuentas de las entidades locales menores. De no ser válida la documentación emitida, se considerará como cuenta no rendida. Lo sabremos alrededor de mayo. Será cuando previsiblemente se publique el informe anual sobre las cuentas del sector público local. Esta semana hemos conocido el balance de otra institución propia. El Consejo Consultivo ha aprobado cerca de 600 dictámenes, es decir, un 30% menos que en 2013. Esta reducción se ha debido principalmente a un descenso de las consultas del ámbito sanitario. Pasaron de 245 a 87. El año pasado, León dejó paso a Burgos como la provincia que generó más dictámenes. La estadística de 2014 vuelve a confirmar que la institución presidida por Mario Amilibia sigue siendo el consultivo autonómico con mayor productividad. También en 2014 disminuyen las quejas de los ciudadanos ante el Procurador del Común. Son un 37% menos que el año anterior. Las reclamaciones se centran sobre todo en el área del medio ambiente y en la provincia de Burgos por los proyectos de perforación mediante el fracking. Las cerca de 2.000 quejas de 2014 se sitúan en niveles de antes de la crisis y son la mitad que en 2012, cuando acuciaban problemas como el cierre de las urgencias médicas nocturnas en 17 consultorios rurales. En nuestras Cortes queremos dar voz a los castellanos y leoneses para que sean ellos quienes transmitan directamente sus inquietudes a sus representantes en el Parlamento regional. La educación, Podemos o la conciliación laboral y familiar están entre las preguntas de esta semana. Una pregunta de educación relacionada con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o de inmigración, o bueno, si tienen pensadas nuevas medidas para atenderles y para dar respuesta, porque bueno, pues la LOMCE ha mantenido las medidas que había, pero parece que no caminamos hacia la inclusión, que son las tendencias europeas. Sí, se van a tomar nuevas medidas. En las Cortes de Castilla y León se ha trabajado esta legislatura en especial con esos dos colectivos. Se han aprobado la Ley de Integración del Inmigrante en la Sociedad de Castilla y León y la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. En ambas leyes se incluían artículos relacionados con la educación y la educación inclusiva. Como desarrollo de esas leyes en colaboración con los organismos y asociaciones afectadas, se está redactando y se está desarrollando un nuevo plan de atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades educativas especiales.
En ese plan se van a incluir nuevas medidas que complementan a las que ya existen y que ya potencia la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. ¿Cómo pueden las mujeres compatibilizar su vida laboral, familiar con la política, por ejemplo? Muy complicado, muy complicado. De hecho, yo creo que a mí me ha permitido dedicarme a las tareas políticas porque mis hijos ya son muy mayores y no requieren de mi presencia en absoluto. Requieren de mi presencia porque nos gusta vernos de vez en cuando y demás, pero mis hijos ya son dos hombres que no necesitan que se les lleve al parque o que se les lleve al concurso de disfraces. Vais a salir más a la calle, vais a conocer los problemas del ciudadano, en realidad los que tenemos. Izquierda Unida de Castilla y León y José María González, tanto personalmente como coordinador y procurador de las Cortes de Castilla y León, es una fuerza política y representa una fuerza política que está preocupada permanentemente por los problemas de la gente. En esa preocupación por los problemas de la gente, permanentemente estamos en la calle reivindicando políticas diferentes y estamos en la institución trasladando esa reivindicación. Es más, si este ciudadano que me hace la pregunta considera que necesita una mayor cercanía a Izquierda Unida de Castilla y León, tiene a su disposición nuestra página web y tiene a su disposición los teléfonos tanto de Izquierda Unida como en el grupo parlamentario para poder acceder a una entrevista conmigo o cualquier otro miembro que quiera. Me gustaría preguntarles a ver si creen que la plataforma de Podemos les hará daño. Nada de lo que deciden los ciudadanos perjudica y, por tanto, ese es el juego democrático. Los partidos se presentan a las elecciones y los ciudadanos deciden. Y en esas elecciones hay una opción muy clara. La opción de la estabilidad, de la recuperación económica que representa el Partido Popular, o bien una alternativa que es una amalgama muy heterogénea de partidos de izquierdas, alguno tan extremista como pueda ser Podemos. Está claro por todas las encuestas que aparecen que Podemos va a tener presencia en las Cortes de Castilla y León. El volumen de su presencia pues lo desconocemos. Yo creo que eso los ciudadanos en su momento van a decidirlo con su voto y decidirán, como siempre, pues entiendo que de forma acertada. Es normal que Podemos tenga este impulso que está teniendo. Hay una situación de malestar generalizado como consecuencia del desempleo y por el precario empleo que se crea. Y además con todos los casos que han ido apareciendo de corrupción, que es normal que los ciudadanos pues estén mirando a nuevas opciones. Para acercarles un poco más a la actividad parlamentaria, les aclaramos algunos de los conceptos con los que aquí se trabaja. Esta vez les abrimos el diccionario de las Cortes para definir la expresión llamada al orden. Nos lo explica la procuradora socialista Teresa Gutiérrez. La llamada al orden es una figura potestad de la presidencia de las sesiones que consiste en una llamada de atención cuando o bien se está alterando el desarrollo del debate o bien se profieren comentarios ofensivos para la institución, otras instituciones o personas, o bien cuando alguien se niega a abandonar el uso de la palabra cuando así se le ha requerido. Y se pueden producir hasta 3 en una misma sesión. En la segunda se debe advertir que si hay una tercera tendrá consecuencias. Esa consecuencia podría ser que se expulsara de la sesión a la persona percibida y en el caso de que además ésta se negara podría ser expulsada no solo para esta sesión sino para la siguiente. Ya han arrancado los actos culturales que conmemoran el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, ha acompañado en Ávila a personalidades como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha presidido el inicio de esta programación. En este punto de partida han visitado la casa natal de Santa Teresa. La banda sonora inaugural ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Unos años antes de nacer Santa Teresa de Jesús, Juan de Acuña y Portugal construía el actual castillo de Valencia de Don Juan, en León. Hasta allí viajamos con el procurador popular Juan Martínez Majo. Recorremos algunos de los atractivos de este municipio bañado por el río Esla. Nos muestra, por ejemplo, una colección de la indumentaria que utilizaban los leoneses en el siglo XIX. Es nuestros rincones de la semana.
bienvenidos a Valencia San Juan. Este es el lugar más emblemático de esta ciudad, pero no solo el corazón actual, también el corazón de esos más de 3.000 años de historia que tiene esta ciudad. Por aquí pasaron suevos, aqueos, romanos. Aquí vivimos personas de muchos lugares, por excelencia lugar de destino de los asturianos especialmente. De ahí que el sobrenombre de Valencia de Lago, en verano había más matrículas de Lago que de Valencia San Juan, o sea, que de León en este caso, por dos razones. Este es un lugar con un clima muy seco, en verano podemos alcanzar temperaturas de hasta 35 grados y el grado de humedad es prácticamente ninguno o nulo. Valencia San Juan hasta el siglo IX-X aproximadamente, según otros hasta el siglo XIII, se llamaba Collanza. A partir de ahí pasó a llamarse Valencia de Campos, Valencia de León, hasta terminar con el Valencia San Juan a principios del siglo XV en honor al conde de Portugal, don Juan de Portugal. Y este es el castillo de Valencia San Juan. Este es de finales del siglo XIV, principios del XV más bien. Según un historiador inglés, Ernest Cooper, es el máximo exponente del gótico militar europeo. Sobre todo servía como lugar de defensa en su momento. Bueno, al otro lado tenemos el río, que está con un desnivel aproximadamente de unos 12-15 metros. Estamos en este momento en el interior del Museo del Castillo de Valencia San Juan, de las 6 torrecillas de la Torre del Homenaje, donde nos encontramos. Son 3 plantas que vienen un poco a reconstruir lo que pudo ser en aquel momento pues, la Torre del Homenaje. Un poco ya todo lo que es la época del castillo. De ahí vienen los escudos de los Acuña y Portugal, los 2 escudos que existen. Parte de uno de ellos, como se puede ver, pues es el escudo actual de Valencia San Juan, antigua Collanza. No olvidemos que el escudo incluso es Collanca, Collanza. Desde este lugar, no se sabe si esta planta o la tercera, don Juan de Portugal, corriendo por el castillo, pues se cayó. Y la historia real parece ser que su cuñado lo ayudó a que se cayera, porque don Juan apoyaba a la Beltraneja frente a Isabel la Católica. Nos encontramos en este momento en la Casa de la Cultura de Valencia San Juan y aquí en la tercera planta desde el año 2007 pues alberga el MILDE. El MILDE significa Museo de Indumentaria Tradicional Leonesa. Dos personas, Pedro y Resti, son dueños de la mayor parte de las casi 2.000 piezas que alberga en este momento este museo. Estos trajes, muchos de ellos tienen ya siglos de historia, otros son con no tanta historia, pues del siglo pasado, pero sí que representan un poco lo que es la provincia, nuestra costumbre, nuestras tradiciones. Hoy es jueves, hoy es día de mercado en Valencia San Juan, así lo ha sido a lo largo de los siglos. Vinculado a este mercado, en 1918, un alcalde que se llamaba don Eusebio, decidieron hacer la Feria de Febrero de Valencia San Juan. Feria que se ha convertido en multisectorial, que es un momento adecuado en las labores del campo, es un impasse en el mes de febrero, el tercer jueves del mes de febrero, y ahora lo hemos alargado, es jueves, viernes y sábado. Valencia San Juan, cualquier momento es bueno para venir a visitarlo. Si vienen en verano pueden encontrarse todo lo que es nuestro complejo lúdico acuático abierto, son 8 espacios acuáticos muy diferenciados y sobre todo además yo diría que lo más importante por sus gentes. Aquí somos gente abierta, gente hospitalaria, estamos encantados de vivir aquí y de recibir a quien nos venga a ver. Les invitamos ahora a recorrer la historia de la comunidad a través de los elementos que nos dejaron nuestros antepasados. Un viaje en el tiempo que podemos hacer en la exposición de la Fundación Villalar Castilla y León, Tierra de Comunidades. Esta muestra itinerante ha parado en el Museo de Zamora. Allí permanecerá hasta el 1 de febrero. Castilla y León es el resultado de lo que fueron sus primeros pobladores, de aquellos que lucharon, de los que tuvieron que emigrar, de todos los que nos dejaron esta colección de piezas, de objetos, de arte en la exposición itinerante que acoge el Museo de Zamora. Una exposición que nació desde la Fundación Villalar y que ha ido pasando por distintas provincias, porque las 9 han aportado su trozo de historia para formar la de todos, como este cráneo de la Sierra de Atapuerca o esta baraja constitucional del siglo XIX que viene de Valladolid. Un total de 19 colecciones de piezas, una de ellas de Zamora. Es el filósofo que procede de Cañizo de Campos, que es un aplique posiblemente de un carro
y es de bronce, está fechado en el siglo IV y bueno, pues es una pieza de mucho interés porque no hay muchas piezas parecidas. No faltan las fotografías que inmortalizan a los que tuvieron que irse, o un fotomosaico que representa la era de la globalización, una visita al Museo de Zamora que se convierte en toda una lección de nuestra historia. Hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el jueves que viene, como siempre, a las 9:30 de la noche con más información parlamentaria. Hasta entonces, que sean felices.